Pienso que nuestra historia sería otra, y sería mejor, si hubiéramos elegido a partir de este siglo el Facundo y no el Martín Fierro, escribe Borges en el prólogo para la antología El Matrero, aparecida en 1970. Lo reiteran en el prefacio al Facundo, editado en 1974 por el Ateneo, donde también afirma que el Facundo erigido por Sarmiento es el personaje más memorable de nuestras letras. Borges destaca así una disyuntiva que sigue atravesando la historia literaria, cultural y política de la Argentina: la civilización encarnada en la obra de Sarmiento y la barbarie en la de José Hernández. Tratándose de dos libros eminentemente políticos, como él mismo confirma en la conferencia que reproducimos en este informe, Borges toma partido al tiempo que reconoce que la historia lo ha hecho en sentido contrario. Así es que trata sistemáticamente de encontrar el porqué, hallando la respuesta a la enorme envergadura literaria del poema, que supera con creces su calidad militante por la causa que Hernández abrazó. El Martín Fierro es un poema homérico, señala Bartolomé Mitre en la carta que envía a Hernández tras leer el libro, y su protagonista un odiseo gaucho y desdichado al ser atravesado en carne propia por la realidad de su tiempo. Se trata de esas vicisitudes comunes y de algún modo eternas, que son la materia del arte, precisa Borges en un breve texto recopilado en El Hacedor y titulado precisamente Martín Fierro. Su libro es un verdadero poema espontáneo, cortado en la masa de la vida real, subraya Mitre en la misiva citada por Borges, aunque critica la filosofía social que subyace y hace fermentar los odios que tienen su causa, reconoce. Para el expresidente y entonces diputado nacional, siempre político avesado, el mensaje de la perdurable obra debería reconciliar los antagonismos por el amor y por la necesidad de vivir juntos y unidos. El vínculo entre Hernández, Martín Fierro y Borges, pasando por Homero, es complejo, y como tal, él lo aborda por todos los medios posibles, develando los entresijos de una obra que, como reconoce, importa y mucho no solo a la literatura. Varias conferencias, ensayos, poemas y cuentos, como Biografía de Tadeo Isidoro Cruz o El Fin, refieren al héroe o antihéroe que descubrió en la niñez como quien descubre a Sandokan. Y luego, ya adulto, intenta valorarlo en toda su dimensión, fundamentalmente a partir de la canonización de la obra que hicieron su admirado Leopoldo Lugones o Ricardo Rojas. Se cree que fue en 1945 cuando Borges dicta en Montevideo su primera conferencia sobre el Martín Fierro y la poesía gauchesca, a la que siguen otras varias en la Argentina, en España y en los Estados Unidos. En 1964 fue prolífico en ese sentido. A fines de ese año le dedica una conferencia en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, ya publicada en este canal, y previamente otra en la Universidad Nacional de La Plata, que reproducimos en esta ocasión. En ellas, como en su libro El Martín Fierro de 1953, coescrito con Margarita Guerrero, Borges no elude el mensaje político, la alusión a las dictaduras, Rosas y Perón, y sobre todo al origen, calidad y trascendencia de la obra. La enmarca en la literatura rioplatense y analiza la realidad social que engendra un personaje al que describe como un tipo genérico, que acaba por convertirse, como Quijote, Hamlet o Ulises, en mito quizá universal. Un personaje y una historia que seguirán soñando y enriqueciendo todas las generaciones de argentinos y acaso todas las generaciones de aquellos que usan el vasto idioma español.
Señora directora, señoras, señores, el año 1872, José Hernández envió un ejemplar de su obra que acababa de aparecer, El gaucho Martín Fierro, al general Mitre, de quien era adversario político. Mitre le contestó con una larga carta, una carta que ha sido reproducida muchas veces. Y en esa carta le dice, entre otras cosas, Hidalgo será siempre su Homero. Es decir, Mitre advirtió que el Martín Fierro venía a coronar una tradición literaria, la tradición de la poesía gauchesca, esa poesía que nace junto con la patria en los diálogos del Chano y Contreras, del montevideano Bartolomé Hidalgo. Luego viene la obra de Ascasubi, que ya tiene un carácter épico. Luego tenemos la obra entre humorística y sentimental y llena de amistad, el Fausto de Estanislao del Campo, y luego un libro casi olvidado, Los tres gauchos orientales y el matrero Luciano Santos, de Lucich, amigo de Hernández y que pertenecía al Partido Blanco, es decir, era federal como Hernández lo fue. Hernández, según se sabe, era de tradición rosista. Ahora bien, quienes han alabado con toda justicia el Martín Fierro han procedido de dos modos distintos. Ricardo Rojas, por ejemplo, en su Historia de la Literatura Argentina, quiere que el Martín Fierro proceda, siquiera lejanamente, de la poesía de los payadores del campo y de las orillas. Y, en cambio, Lugones, en su espléndido libro El payador, sacrifica a Hernández todos los méritos, todas las virtudes de sus predecesores, disminuye o anula la obra de Hidalgo, la de Ascasubi, la de Estanislao del Campo, apenas elogia, porque Hernández lo había hecho antes que él, las décimas del uruguayo Lucich, y acusa a todos los poetas gauchescos anteriores a Hernández de ignorar el gaucho. Si no me engaño, hay un error histórico en todo esto. Pensemos que Hernández publica El gaucho Martín Fierro el año 1872. Pensemos que, como Sarmiento lo dijo, la República Argentina era una estancia. Lo difícil por aquellos años
no era conocer al gaucho, lo imposible era ignorarlo. El gaucho estaba muy cerca de la ciudad. Mi madre, que acaba de cumplir 88 años, recuerda que en el 11 había una plaza de carretas y otra en Constitución. Es decir, el campo estaba muy cerca de la ciudad. Es imposible suponer que un hombre como Estanislao del Campo, que fue oficial de un regimiento de caballería, y la caballería estaba compuesta de gauchos, ignorara al gaucho. Es aún más imposible imaginar que Ascasubi, que participó en la guerra del Brasil, en el sitio de Montevideo y luego en las guerras civiles entre Buenos Aires y las provincias, ignorara al gaucho. Casi no había otra cosa que gauchos en el país. Ahora bien, he hablado de la tradición de la poesía gauchesca. ¿En qué consiste esta tradición? ¿En qué difiere la poesía de Hidalgo, de Ascasubi, de Estanislao del Campo, de Lucich y de José Hernández, de la poesía de los payadores de la llanura, de las cuchillas o del suburbio, de las ciudades? Creo que hay una diferencia importante, y es que en la poesía genuinamente popular, el poeta, gaucho o compadrito o lo que fuere, no buscaba directamente, deliberadamente, este color local. Usaba un lenguaje incorrecto, tomaba alguna vez una imagen del mundo que lo rodeaba, del mundo pastoril, de las estancias o del mundo del suburbio, pero lo hacía espontánea e inocentemente. En cambio, Bartolomé Hidalgo inventa el artificio, si es que podemos hablar de un artificio, de escribir deliberadamente como un gaucho, es decir, busca el color local. Ricardo Rojas, para vincularlo a la tradición de los payadores, lo llama payador, pero el hecho histórico, referido por lo demás por el mismo Rojas, es que Bartolomé Hidalgo, antes de llegar al octosílabo de sus diálogos gauchescos, empieza por el entonado verso en decasílabo, que no hubiera sido sentido como verso por los payadores. Hidalgo inventa pues esta convención, escribe como un gaucho, pero lo hace para un público de gente culta, es decir, acumula deliberadamente los giros vernáculos, las alusiones a la vida de las estancias, las palabras privativas del lenguaje criollo y que un español, por ejemplo, no entendería. Esta es la invención de Hernández. Esto luego lo eleva
a una categoría muy superior a Ascasubi en su obra tan admirable como dispersa, ya que Ascasubi fue una suerte de periodista que versificaba, y la poesía está como perdida en sus 3 volúmenes, en el Paulino Lucero, en Aniceto el Gallo y en el largo y a veces lánguido poema Santos Vega, que escribió parcialmente en París. Luego viene Lussich, escribe aquel poema Los 3 gauchos orientales, en que se refiere a la campaña llamada de Aparicio, en la historia uruguaya, y le envía su libro a Hernández. Y Hernández le agradece el libro, un libro de valor relativo, pero que sirvió de estímulo para que Hernández escribiera el Martín Fierro. Veamos ahora las circunstancias en que Hernández escribe su obra. Destaquemos en primer término que Hernández, tan visible ahora, fue un hombre casi invisible para sus contemporáneos. Hay un testimonio elocuente de ello en una correspondencia que Paul Grusac, renovador de la prosa castellana, envió a la Nación. Cuenta Grusac que él fue a visitar a Víctor Hugo, que él esperó algún tiempo en el vestíbulo de la casa de Hugo, que él trataba de exacerbar, de estimular su fervor literario, pensando: estoy en casa de Víctor Hugo, me rodean sus muebles, sus libros, todos estos objetos son parte de la memoria de Hugo, de la imaginación de Hugo. Y a pesar de todo, nos dice Grusac, yo me sentía tan tranquilo como si estuviera en casa de José Hernández, autor de Martín Fierro. Y ni siquiera cabe pensar que él lo hizo hostilmente. Creo que lo hizo porque los contemporáneos de Hernández vieron menos la obra que la intención política de la obra. Y quizá esto pueda decirse del mismo Hernández. Lugones, en El Payador, ha recordado las circunstancias en que Hernández escribió la primera parte, en que Hernández escribió el gaucho Martín Fierro. Hernández, sin saberlo y sin proponérselo, había ido acumulando experiencias para el poema genial cuyo estudio o cuyo examen nos ocupa ahora. Hernández militaba en la conspiración de Ricardo López Jordán contra Urquiza. Y Hernández se hallaba en Buenos Aires. Le convenía pasar inadvertido por las razones que acabo de decir. En una carta prólogo dirigida a Zoilo Míguez, él dice que la composición del poema lo ayudó a mitigar
El fastidio de la vida de hotel. Se supone que la alusión es a un hotel situado, creo que en la calle 25 de Mayo, muy cerca de la Plaza de Mayo. Ese lugar que parece predestinado para que ocurra allí lo esencial de la historia argentina. Y ahí, nos dice Lugones, entre sus bártulos de conspirador, Hernández escribió el gaucho Martín Fierro. Sin duda, al escribirlo, no supo que estaba escribiendo un gran poema. Actualmente, sí nos preguntan cuál es el libro máximo de la literatura argentina, diremos el Martín Fierro, o quizá diremos el Facundo de Sarmiento, y no creo que se nos ocurrirá mencionar ningún otro libro, pero nada de esto pudo haber sido previsto por Hernández. Hernández era amigo personal de Estanislao del Campo. Hernández no pudo ignorar la obra de Hidalgo y la obra de Ascasubi y se propuso escribir un folleto político, pero para que su difusión fuera mayor, resolvió hacerlo en verso. Por aquellos años se libraba en las fronteras de la provincia de Buenos Aires, la comandancia del norte y del oeste estaba en Junín, la comandancia del sur estaba en el azul. Se libraba una guerra contra las tribus de indios que saqueaban las estancias. Y el Ministerio de la Guerra, como se decía entonces, solía proceder a una suerte de conscripción ilegal, es decir, se hacían levas en las pulperías, en las tabernas, en las casas de mala vida, en los mercados también. Se arreaba con la gente que se encontraba en esos lugares, se ponía en el cepo alguno que intentaba huir o se fusilaba alguno y luego los mandaban a la frontera a guerrear contra los pampas, los ranqueles, los araucanos, y los hombres, los criollos de entonces, aceptaban ese destino, ya que, como leemos en el propio Martín Fierro, amigazo para sufrir han nacido los varones. Es decir, eran gente naturalmente estoica, estaban acostumbrados a una vida dura, y la vida del Fortín no era mucho más dura que su vida de peones en las estancias, o de carreros, de cuarteadores, o de matarifes en las orillas de las ciudades. Hernández quiso escribir un poema, o quiso escribir un folleto al cual dio forma métrica para protestar contra esos abusos de las autoridades militares de la época. Y así surgió el gaucho Martín Fierro. Hay dos circunstancias que debemos destacar.
Una, la observada por el general Mitre: Hidalgo será siempre su Homero. Es decir, el Martín Fierro no se hubiera escrito sin una tradición gauchesca anterior. Y ha hablado de la diferencia entre la poesía de los payadores y la poesía de los hombres de letras que crean el género gauchesco. Para que este género fuera creado, muchas circunstancias fueron necesarias. Por lo pronto, creo que debemos rechazar la hipótesis que algunos filólogos han formulado de un dialecto gauchesco. Si ese dialecto hubiera existido, la poesía gauchesca sería muy artificial, ya que fue escrita no por gauchos, sino por hombres de la ciudad. Creo que más bien debemos hablar de una entonación gauchesca del español. Y esta ausencia de dialecto gauchesco se nota principalmente en el Martín Fierro, ya que el Martín Fierro fue escrito con un propósito perfectamente serio. Él quería mostrar las asperezas de la vida del gaucho llevado a los fortines de la frontera de la provincia de Buenos Aires. Y esto podemos verlo fácilmente si comparamos una obra de intención festiva como el Fausto de Estanislao del Campo, amigo que fue de Hernández. Hernández pronunció su oración fúnebre en el cementerio de la Recoleta, con el principio del Martín Fierro. Tenemos, por ejemplo, al principio del Fausto, como ustedes recuerdan: en un overo rosado, flete nuevo y parejito, caiba al bajo al trotecito y lindamente sentado, un paisano del Bragao de apelativo Laguna, mozo jinetazo ahijuna, como creo que no hay otro, capaz de domar un potro y sofrenarlo en la luna. Se ve cómo el autor ha buscado las palabras gauchescas, o las palabras que invitan a la voz a una entonación criolla: en un overo rosado, y luego flete nuevo y parejito, caiba al bajo al trotecito, etc. En cambio, veamos el principio del Martín Fierro: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Aquí el autor ha evitado los giros criollos. Pensarán ustedes que yo he hablado de una tradición gauchesca, de una tradición heredada por Hernández, y que ahora muestro una diferencia entre los predecesores y el mismo Hernández. Pero yo contestaría a esta objeción posible diciendo que quizá la única manera de continuar una tradición sin caer en una repetición servil es rebelándose un poco contra ella. Si no, caemos en el calco, en la repetición inútil. Y Hernández, sobre todo al principio de su poema, quería que su gaucho, Martín Fierro, fuera tomado perfectamente en serio por los lectores, a diferencia de los gauchos de Ascasubi, que, aunque a veces son heroicos, tienen también algo de festivo, algo de compadres también, que no tiene Martín Fierro.
Ascazui, por ejemplo, escribe: vaya un cielito rabioso, cosa linda en ciertos casos, en que anda un hombre ganoso de divertirse a balazos. Es un tono de coraje florido, de coraje feliz, completamente distinto del tono del Martín Fierro. Además, como para marcar la diferencia entre la poesía popular y lo que él estaba haciendo, Hernández, al final del Martín Fierro, nos hace oír una payada entre Martín Fierro y el hermano del negro, matado, casi podríamos decir asesinado por Martín Fierro en la primera parte. ¿Y qué ocurre entonces? Los dos payadores olvidan las imágenes pastoriles. Los dos payadores buscan grandes temas abstractos. Uno le pregunta al otro qué es el tiempo, qué es la medida, qué es la eternidad, cuál es el canto de la tierra, cuál es el canto del mar. Y esto es típico de los payadores, me parece. Y aún ahora, los payadores que me ha sido dado escuchar no han buscado deliberadamente lo criollo. Yo fui amigo de un payador que se jactaba de no haber versificado nunca el lunfardo. El lunfardo estaba demasiado cerca de él para que le pareciera poético. Y en cambio recuerdo haberle oído recitar versos como: la muerte es vida vivida, la vida es muerte que viene, o la vida no es otra cosa que muerte que anda luciendo. Es decir, el hombre del pueblo no busca el color local. Pero volvamos a Hernández y a su Martín Fierro. Martín Fierro, al principio, empieza siendo un personaje genérico. Por eso el autor lo hace huérfano, guacho. Nos dice: nací como nace el peje en el fondo de la mar. Es decir, no tiene padres conocidos. Además, para que Martín Fierro sea cualquier gaucho, o si ustedes prefieren todos los gauchos, las indicaciones geográficas del poema son deliberadamente vagas. Hay una referencia, por ejemplo, a Ayacucho. Se habla de la sierra. Todo esto nos hace pensar en el sur. Pero luego, cuando Martín Fierro y Cruz, con su tropillita prestada, se encaminan a la tierra de los indios, no se encaminan al sur, sino hacia el oeste. Derecho ande el sol se esconde, tierra adentro hay que tirar, dice uno de los personajes. Y esto lo hace deliberadamente Hernández. Hernández quiere mostrar las aflicciones de todos los gauchos. Y luego ocurre un hecho extraño, un hecho que quizá no ha sido señalado por los comentadores del poema, y es que ese personaje, Martín Fierro, se apodera de Hernández y llega a ser no un personaje genérico, sino un individuo con rasgos muy definidos. Y esto explica, me parece, la contradicción que hay entre el carácter duro de Martín Fierro y las quejas en que abunda. Las quejas
formaban parte del plan político de Hernández. Era necesario que los lectores o los oyentes del poema se apiadaran del gaucho y de su adversa suerte. Por eso Martín Fierro se queja: bala el tierno corderito al lado de la blanca oveja, etc. Y todo esto no condice con la dureza y con la crueldad del protagonista. Creo que esta es la explicación. A medida que el poema va adelantando, y esto ocurre con todas las grandes obras de arte, esto sucede con el Quijote también. Si comparamos la primera parte del Quijote con la segunda, vemos cómo Cervantes ha ido intimando con Don Quijote. Vemos, esto lo observa Grusac, cómo en la segunda parte ya escasean las desventuras de carácter físico, las palizas, los golpes. ¿Por qué? Porque Cervantes ha ido conociendo a Don Quijote. Lo mismo sucede con el Pickwick de Dickens. Pickwick, al principio, es un personaje meramente ridículo, presidente de un Pickwick Club, y al final del libro es un caballero respetable y sobre todo perfectamente creíble. Y algo análogo sucede con el Martín Fierro. Martín Fierro al principio es genérico y luego llega a ser un individuo y no simplemente el representante de los gauchos. Ahora, ese personaje está dado sobre todo por la entonación del poema. Los hechos que refiere el poema son más o menos análogos a los hechos que refieren las novelas llamadas policiales de Eduardo Gutiérrez. Es decir, la biografía de Martín Fierro, si la refiriéramos en prosa, no diferiría mucho de la biografía de Guillermo Hoyo, llamado Hormiga Negra, de San Nicolás, de la biografía de Moreira, de Lobos, de Navarro, de Morón, de la biografía de Pastor Luna, de Juan Cuello, el Tigre del Quequén, de tantos otros matreros. Y sin embargo, la impresión que dejan es distinta. Sentimos que a pesar de los hechos que lo traicionan, hay algo esencialmente noble en Martín Fierro. Y el mismo hecho de que se discute el carácter de Martín Fierro, de que para Lugones o para Rojas sea un paladín, de que para Unamuno sea el último conquistador español, de que para Calixto Oyuela, por ejemplo, sea un mero compadre y cuchillero de pulpería, todo esto muestra la verdad de los personajes, porque todas estas palabras que he dicho, paladín, cuchillero, podríamos agregar desertor, borracho, héroe, todas estas palabras son palabras abstractas y cualquier ser humano es más complejo que esas palabras. Por eso un hombre puede matar a otro, pero para sí mismo no es un asesino, porque él conoce todas las circunstancias que lo han llevado a este hecho. Y
Martín Fierro parece como traicionado por las circunstancias. Vemos cómo poco a poco la vida en el ejército va degradándolo, digámoslo así. Luego él resuelve desertar. Luego tenemos aquella escena de borrachera en una pulpería, cuando provoca y mata al negro. Luego el otro combate con el otro gaucho en la pulpería, y finalmente su decisión de pasarse a los indios. Y ahí el poema termina, la primera parte. Y hay un rasgo que sin duda no fue deliberado, pero que da una mayor realidad al poema. El poema, la primera parte, concluye con Martín Fierro y Cruz, que han robado una tropilla y buscan las tierras libres de los indios. Y entonces vienen aquellos versos: Cruz y Fierro de una estancia, una tropilla se arriaron, por delante se le echaron como criollos entendidos, y luego sin ser sentidos por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado, una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro dos lagrimones le rodaron por la cara, y siguiendo el fiel del rumbo se entraron en el desierto. No sé si los habrán muerto en alguna pulpería, pero yo espero algún día saber de ellos algo cierto. Y hay aquí dos hechos que yo querría hacer notar. Uno de esos hechos es que Hernández nos dice: no sé si los habrán muerto en alguna correría, pero yo espero algún día saber de ellos algo cierto. Y esto puede interpretarse de dos modos. Quizá Hernández, al escribir estos versos, pensó en una posible continuación del poema. La continuación ocurrió y se llama La Vuelta, de Martín Fierro. Pero hay también algo de mágico, algo inconscientemente mágico, en el hecho de que Hernández, que ha soñado, por decirlo así, el poema, no sabe exactamente qué ha ocurrido, qué ocurrirá después con los dos personajes. Es como si los personajes tuvieran una vida fuera del propósito del poeta. Y esto es, me parece, lo que sucede con todos los verdaderos personajes del arte. Stevenson ha dicho que un personaje literario no es otra cosa que a string of words, que una fila, una serie de palabras. Esto es verdad, pero si ese personaje ha sido logrado, nosotros sentimos que existe más allá de esas palabras. Por ejemplo, si un personaje duerme en una novela, nosotros pensamos que al dormir ha soñado, aunque el autor nada nos diga de los sueños. Es decir, los personajes, además de lo que vemos, tienen que tener una vida propia. Y esto está sugerido por Hernández en esa ignorancia del destino ulterior de sus héroes. Y veamos otra circunstancia admirable en este poema. Algo que lo hace superior, me parece, a todo lo que se ha escrito
sobre este tema de los gauchos y de la llanura. Y es que no hay ninguna descripción directa. Dice, y pronto sin ser sentidos por la frontera cruzaron. Y luego, y cuando la habían pasado, una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro dos lagrimonas le rodaron por la cara. Ahora, otros escritores han descrito la llanura, han descrito a la pampa, sin darse cuenta de que todo esto le quita realidad a la obra, porque el hombre de campo, aunque sienta el campo, no lo ve. El hombre de campo, si mira el cielo, es para saber si escampará o si lloverá al día siguiente. Además, la pampa, la llanura, es ante todo una sensación de espacio. Yo fui amigo de Drieu La Rochelle, que se suicidaría después, y recorrimos con él las afueras de Buenos Aires, y en algún lugar atrás de la Chacarita o del otro lado del Puente Alsina o por el bajo o detrás del Parque de Saavedra, no recuerdo dónde, esos lugares en que se siente la gravitación de la llanura, Drieu La Rochelle dio con una frase perfecta y dijo: vertige horizontal, vértigo horizontal, que da exactamente esa sensación. Y esa sensación es la misma que nos dan los versos del Martín Fierro. Elige la hora vacía, elige el amanecer, y cuando la habían pasado, una madrugada clara, esa hora en que todavía no existen los colores, y luego la melancolía de la llanura y del alba vacía, está dada por esa frase incidental. Le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y luego a Fierro, tan duro, llora, y a Fierro dos lagrimones le rodaron por la cara, y luego, y siguiendo el fiel del rumbo, se entraron en el desierto. Y basta con esto, no es necesario nada más. Solo hay alusiones al paisaje. Por ejemplo, y nos llevan los rigores como el pampero a la arena, o aquello otro de tendiendo al campo la vista, solo vi hacienda y cielo. Y llegamos así a la segunda parte del Martín Fierro. Hernández, según parece, no conoció directamente las tolderías de los ranqueles, de los araucanos o de los pampas, pero había leído el admirable libro de Mansilla, y en esa segunda parte hay algo que no ha sido señalado por la crítica y que sin embargo es otra de las proezas de Hernández. El mundo del gaucho Martín Fierro es un mundo casi intolerablemente duro. Recordemos, por ejemplo, por fin en una topada en el cuchillo lo alcé y como un saco de huesos contra un cerco lo largué, tiró unas cuantas patadas y ya cantó pa'l carnero. Y luego, cuando
la negra llora a su marido asesinado, Martín Fierro nos dice, se puso la negra allí a llorar como una loba, yo quise darle una soga a ver si la hacía callar, mas pude reflexionar que era malo en aquel punto y por respeto al difunto la dejé nomás llorar. Y luego llegamos al mundo de los indios, a las tolderías. Y entonces, de ese mundo duro de los gauchos, pasamos a un mundo que no solo es duro, sino que es mágico y diabólico, un mundo de inmundicia, de brujería. Y recordemos aquel personaje dado en unas pocas líneas por Hernández. Había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tenía los ojos celestes como potrillitos a arco. Ese personaje creado en unas pocas líneas y creado para siempre. Y luego tenemos la muerte de Cruz también. Y Cruz, al morir, le habla a Fierro por primera vez, acaso, dice, me recomendó a un hijito que en su pago había dejado, ha quedado abandonado, me dijo aquel pobrecito. Antes nunca había hablado de él, eran hombres de pocas palabras y lo recuerda poco antes de morir. Y luego estos versos aparentemente tan sencillos y sin embargo tienen una destreza, salvo que la palabra destreza parece demasiado chica para cosas como estas. De rodillas a su lado yo lo encomendé a Jesús, faltó a mis ojos la luz, tuve un terrible desmayo, caí como herido del rayo, cuando lo vi muerto a cruz. Cuando lo vi muerto a cruz, es como si Martín Fierro quisiera pasar como sobre ascuas, sobre la muerte de Cruz. No quiere describirla, no quiere detenerse en ella. Al cabo de los años todavía le duele demasiado. Y luego, aquel bravo compañero en mis brazos expiró. Hombre que tanto sirvió, varón que fue tan prudente, por humano y por valiente, en el desierto murió. Y luego la pelea con el indio, la pelea en la cual se repite ese rasgo que parece corresponder a la fuerza física de Hernández. Fierro levanta al indio en el cuchillo, como antes había levantado al negro, y allí recién lo solté cuando ya lo sentí muerto. Parece que Hernández poseía esa misma fuerza física extraordinaria, además de la corpulencia que sus contemporáneos le recuerdan. Yo conversé con un señor que había conocido a Hernández. Me contó que Hernández solía salir a caballo a la tarde por el barrio de Belgrano. Belgrano era un pueblo entonces, y sus amigos siempre le hacían la misma broma, simulaban o sentían asombro al verlo a caballo, le preguntaban qué andaba haciendo a caballo, y él contestaba adelgazando, y los amigos le contestaban al pingo, dado el peso de Hernández, y era una broma ya convenida, él siempre se reía de esas cosas. Mi padre alcanzó a conocer a Hernández, pero
Él era un chico, él no podía adivinar que Hernández sería famoso y lo recuerda, desde luego, como un hombre corpulento, de barba, y recuerda que en el zaguán de su casa de Belgrano, Hernández vivió antes en la que hoy se llama Plaza Vicente López en Buenos Aires y que se llamaba Hueco de las Cabecitas entonces, porque ahí tiraban las cabezas de las ovejas que habían matado en los corrales del norte, donde está la facultad donde está la facultad ahora, cerca de Porredón y Las Heras. En aquel tiempo era de uso adornar los zaguanes con pinturas más o menos fantásticas de montañas, de lagos, de volcanes, de góndolas, de embarcaciones de todas clases. Pero en el zaguán de la casa de Hernández lo asombró a mi padre ver escenas tremebundas, escenas de guerra. Entonces él tímidamente le preguntó a Hernández qué significaba todo aquello. Y Hernández le explicó que ese cuadro que le había hecho pintar por algún pintor de ínfimo orden representaba el sitio de Paysandú y le mostró a uno de los personajes, barbado como los demás, y le dijo: ese es mi hermano, Rafael Hernández. Y Rafael Hernández era fue más famoso entre sus contemporáneos que José Hernández. Y tanto es así que en la historia de la literatura uruguaya de Carlos Roxlo, el autor, al referirse a Hernández y al atacar a sus paisanos uruguayos, Bartolomé Hidalgo y Lucich, dice: de todas las obras gauchescas, yo prefiero aquellas que están empedradas de pensamientos filosóficos, como el Martín Fierro de Rafael Hernández. Dice Rafael en lugar de José porque le sonaba más el nombre. Ahora bien, cuando Hernández publicó el Martín Fierro, cuando publicó el gaucho Martín Fierro, ¿acaso no comprendió todo lo que había hecho? Él lo hizo con una intención política definida. Hay dos pasajes en el Martín Fierro donde vemos a José Hernández como rosista. Nos dice, por ejemplo, hablando de los soldados de la frontera, lo mesmito que en Palermo le daban cada cepiada que lo dejaban enfermo. Es decir, lo mismo que en Palermo, donde estaba la Quinta de Rosas y los cuarteles de Rosas. Y luego hay un oficial que dice: ya no es el tiempo de Rosas, ahora a todos se les paga. Inmediatamente después no le pagan un centavo a Martín Fierro por los 3 años que ha servido en la frontera. Y además, cuando Hernández evoca una más o menos hipotética edad de oro de los gauchos, cuando nos dice, por ejemplo: ha tiempo es ir un orgullo ver jinetear un paisano, y luego dice: aquello no era trabajo, más bien era una función, está refiriéndose al tiempo de Rosas. Es como si Hernández hubiera querido decir a sus lectores: las cosas no han mejorado después de la batalla de Caseros. Y esto lo sintieron los contemporáneos como lo sintió Hernández. Y por eso no debemos acusarlos de insensibilidad. Ellos veían
la intención política del poema. Ahora, esta intención, desde luego, está muy atenuada o disminuida en la segunda parte del Martín Fierro. Ahí, como observa Ezequiel Martínez Estrada, Martín Fierro ya no es un rebelde, como en la primera parte. Martín Fierro vuelve a atravesar la frontera, pero vuelve desde tierra adentro a la zona de los fortines y de las estancias, y quiere que lo dejen en paz y que le dejen trabajar. El carácter del héroe ha sido modificado por los acontecimientos. Queda, sin embargo, un hecho, y este hecho es el principal para mí, y es que Martín Fierro y Cruz siguen y seguirán viviendo en nuestra memoria. En otras obras gauchescas, y no excluyo a esa espléndida novela elegíaca, El Don Segundo Sombra, de Huiraldes, hay una diferencia entre el lenguaje y el personaje. En Don Segundo Sombra, el narrador es un chico tropero, y sin embargo ese chico tropero se fija en los paisajes, nos describe las diversas coloraciones de una puesta del sol, o encuentra como un urbanista que la ciudad de San Antonio de Areco, ajedrezada, es demasiado monótona, como si él pudiera concebir una ciudad distinta. En cambio, en el Martín Fierro, es verdad que Hernández tenía menos tentaciones literarias que Huiraldes, ya que había leído mucho menos. En el Martín Fierro hay una adecuación perfecta, fuera de algunas quejas a que la intención política obligó a Hernández, entre el personaje y su lenguaje. Ese personaje ya está dado desde los primeros versos, si bien luego va creciéndose y, podemos decirlo, complicándose para nosotros. El hecho es que el Martín Fierro irá enriqueciéndose en nuestra memoria. Ya el gran poeta Ezequiel Martínez Estrada ha escrito una vida y transfiguración de Martín Fierro que es como una recreación del poema. Es decir, ha hecho para el Martín Fierro lo que Unamuno quiso hacer para el Quijote al escribir su vida de Don Quijote y de Sancho Panza. Ha repensado y ha recreado el poema, hasta tal punto que de Cruz, que para mí es el personaje más noble del poema, de ese Cruz que se pone de parte del criminal a quien él debe arrestar y que combate con sus propios gendarmes, ese Cruz que comprende de pronto que su vida está con el matrero y no con la policía que lo emplea, y que voluntariamente busca la vida del desierto con él. En ese Cruz, Martínez Estrada ve una suerte de reverso de Mr. Hyde, de Ángel Malo, de Martín Fierro. Para mí ocurre lo contrario. Lo que no sabemos aún es cuántas cosas verán las generaciones venideras en el Martín Fierro. Y esto es quizá lo típico
de las obras geniales, y es que pueden ser leídas siempre de un modo diverso por cada nueva generación. No sabemos cómo los argentinos leeremos dentro de 100 años al Martín Fierro. Sin duda verán muchas cosas en el poema que aún no vemos ahora. Ezequiel Martínez Estrada las vio. Y esto, me parece, basta, más allá de los defectos que algunos le han puesto, para que estemos seguros, no de la bondad o de la maldad del protagonista, porque eso no importa, sino de algo más importante. Esto basta para que todos sintamos que Hernández, sin proponérselo, entre sus bártulos de conspirador, en un hotel de Buenos Aires, soñó un personaje que seguirán soñando y enriqueciendo todas las generaciones de argentinos y acaso todas las generaciones de aquellos que usan el vasto idioma español. Espero hayas disfrutado de la conferencia y dejes tu opinión sobre la obra de José Hernández, que sigue siendo referencia ineludible para todo lector interesado en la literatura y la historia argentinas. No olvides compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y por favor, seguí mirando alguno de los informes que se recomiendan al final de este. Muchas gracias.